¿Cuándo iniciar los antirretrovirales y cómo iniciar los antirretrovirales? Entonces, el esquema básico es básicamente el mismo que en los pacientes que no tienen tuberculosis, teniendo 2 medicamentos que se consideran la columna vertebral y un medicamento adicional. Los 2 medicamentos iniciales siempre son inhibidores nucleócidos de la transcriptasa inversa, que en lo que vamos en este momento sería tenofovir entricitabina, o otra opción sería bacavir lamivudina. Son como las opciones que están en primer lugar. Y el tercer medicamento es el que genera dificultades y el que genera problemas. En primera línea siempre se ha considerado que el tratamiento es con inhibidores no nucleócidos de la transcriptasa inversa, como efavirenz y nevirapina. El efavirenz a 600 miligramos al día o nevirapina a 200 miligramos cada 12 horas. Históricamente se había dicho que el efavirenz requería un aumento de la dosis, porque la rifampicina genera una disminución importante de la concentración de muchos medicamentos, entre ellos de antirretrovirales. Sin embargo, en ese estudio se comparó, o sea, se midió la concentración de efavirenz con las 2 dosis, viendo que al menos en la medición in vitro no había diferencia significativa. Y además, haciendo el seguimiento a 48 semanas, encontraron que el estado inmunológico no era diferente y que la respuesta virológica tampoco era diferente. Por eso es que en este momento el efavirenz se pone a 600 miligramos al día para todos los pacientes de todos los pesos a quienes se les va a poner efavirenz, y sigue siendo la primera opción y es la que más tiene datos. En cuanto a nevirapina, que históricamente ha sido un medicamento que se considera como en segundo lugar, digamos, resulta que es menos bueno que el efavirenz. Cuando se revisa la respuesta virológica, hay una diferencia significativa en cuanto a obtener una carga viral indetectable, entonces es mejor el efavirenz. En cuanto a mortalidad, no hay diferencia entre los dos, pero la nevirapina sí es más tóxica, produce más toxicidad en piel y hepatotoxicidad, llevando a tener que suspender el manejo, y eso es más frecuente que con el efavirenz, que con la toxicidad del efavirenz. ¿Por qué pasa esto? Resulta que la rifampicina, digamos que aumenta la actividad de los genes de las enzimas del citocromo P450, especialmente de las enzimas CYP3A4 y CYP2B6 en lo que tiene que ver con antirretrovirales. El citocromo P3A4 es el que principalmente metaboliza efavirenz y el P2B6 el que principalmente metaboliza nevirapina. La inducción que hace la rifampicina de esos genes es 8 veces para este y 55 veces para este. Por eso es que la disminución de la concentración de nevirapina es mucho más significativa que la del efavirenz. Y esa puede ser la explicación de por qué en la clínica es menos efectiva. Teniendo en cuenta esto, muchas gracias. Gracias. Pues no es que esté deshidratado, sino que ando con laringitis y de pronto se me va la voz. Bueno, por esto la nevirapina ya no es el segundo medicamento. ¿Sí? O sea, ya perdió esa, digamos, esa posición. En segundo lugar se encuentran los inhibidores de integrasa. Históricamente se ha utilizado raltegravir a 800 miligramos vía oral cada 12 horas, que es el doble de la dosis, porque la dosis usual es 400 miligramos cada 12 horas. Por el mismo efecto de la rifampicina, en inducir el metabolismo de otros medicamentos y hormonas, se ha aumentado la dosis del raltegravir. Y el dolutegravir, que tiene una dosis de 50 miligramos al día usualmente, también requiere aumento de la dosis al doble. Ese trabajo comparó la respuesta virológica de los pacientes que recibían efavirenz en azul a la dosis usual del efavirenz, raltegravir 400 miligramos cada 12, que es la línea punteada, y raltegravir 800 miligramos en la línea roja continua. Y lo que se encontró es que no hay diferencia significativa. Eso quiere decir que el efavirenz a su dosis usual es igual que el raltegravir, y quiere decir también que el raltegravir 400 cada 12 es igual que el raltegravir 800 cada 12 horas. Por eso es que en este momento varios de los programas utilizan raltegravir ya no a 800 cada 12, sino a 400 cada 12, lo cual tiene un efecto importante en la parte económica. Entonces, probablemente habría que
ver cada caso en particular, habría que definir cada grupo cómo piensa ponerlo, pero muy probablemente el tema vaya a que todos los pacientes ya no requieran tampoco ajuste del dolutegravir, así como pasa con el efavirenz. Y con el dolutegravir es un medicamento con el cual hay muchos menos datos. Este trabajo lo que hizo fue poner un grupo de pacientes una semana tratamiento usual de dolutegravir, la segunda semana al doble de la dosis, la tercera semana le sumaron rifampicina y le hicieron medición de los niveles. Entonces, aquí vemos en esta línea punteada la concentración del dolutegravir en los momentos en los que se tomaron las muestras, a la dosis usual. Y en la línea punteada de arriba vemos la concentración al doble de la dosis, evidentemente es más alta. Y cuando se pone rifampicina con el doble de la dosis, es esta otra línea. Eso quiere decir que la concentración de dolutegravir se mantiene igual cuando se dobla la dosis y se da junto con rifampicina. Por eso es que la recomendación es doblar la dosis del dolutegravir, ahí no se puede dejar una sola dosis al día y que se puede utilizar con rifampicina. Pero los datos son muy escasos con dolutegravir. O sea, in vitro está la recomendación, es una opción en la parte teórica, pero el número de pacientes que ha sido tratado con dolutegravir para tuberculosis es muy bajo y definitivamente no lo podemos poner por delante del efavirenz ni del dolutegravir. La última opción, que es la más complicada, es la del paciente que requiere inhibidores de proteasa. Los inhibidores de proteasa históricamente han sido muy importantes para el manejo de pacientes con VIH, son medicamentos incluso ya muy antiguos. Y los pacientes que tienen falla virológica, que han sido retados con varios esquemas, para ellos es muy importante poder utilizar medicamentos de rescate, como el darunavir y ritonavir, por ejemplo. Pero por ese tema de la rifampicina, es muy complicado utilizar inhibidores de proteasa, porque la rifampicina disminuye la concentración de los inhibidores de proteasa hasta en el 90%. Entonces, mucho se ha discutido el tema, pero lo que se sabe ahora es que no se puede poner rifampicina con ningún inhibidor de proteasa. No hay, o sea, definitivamente no hay que hacer eso. ¿Qué era la opción que se podía hacer? Doblar la dosis del inhibidor de proteasa, pero el lopinavir ritonavir al doble de dosis o el atazanavir ritonavir se asocian a hepatotoxicidad, se asocian a muchos síntomas gastrointestinales, a intolerancia, es decir, definitivamente no es una buena idea y por eso no se recomienda hacerlo. ¿Qué pasa cuando el paciente ya se ha experimentado con medicamentos y que no se pueden utilizar las opciones previas como efavirenz y como inhibidores de integrasa? Habría que hacer lo que uno nunca quiere hacer, que es desbaratar el tratamiento antituberculoso. El medicamento que siempre queremos preservar en tuberculosis es la rifampicina, es el medicamento más importante y el que se asocia a éxito terapéutico. Entonces, en este caso tendríamos que quitar la rifampicina y poner rifabutina, que es otra rifamicina, que tiene una efectividad que podría ser al menos comparable, que lastimosamente es mucho más caro, y tendríamos que bajar la dosis. Cuando se maneja tuberculosis con rifabutina, la dosis no es de 300 miligramos al día, sino de 150 miligramos al día. Para poderle dar el inhibidor de proteasa y evitar esas interacciones. Habría que hacerlo, como les digo, en los pacientes experimentados, que toque ponerles el inhibidor de proteasa, pero es la última opción y es lo que nunca queremos hacer. Y otros medicamentos como rilpivirina, etravirina, tenofovir, alafenamida o el bictegravir covistat definitivamente no se recomienda utilizar en el paciente que tiene tuberculosis por las interacciones. Voy a decirles algunas cosas del tratamiento de tuberculosis latente, que es muy importante. Quisiera resaltar un dato que les dio la doctora Yanis previamente, y es que nosotros tenemos un cumplimiento menor del 1% en cuanto a la identificación y el tratamiento de tuberculosis latente en Colombia. Eso es gravísimo porque esa es una medida que se asocia a disminución de morbilidad y de mortalidad. Resulta que cuando el paciente se aborda para ver si tiene tuberculosis latente y tiene PPD positiva, dar el tratamiento disminuye la morbilidad en 62%. O sea, se va a enfermar menos de la mitad. Y la mortalidad disminuye 26%, es decir, 1 de cada 4 se salva. De hecho, hay unos trabajos en países de incidencia mucho más alta, principalmente en África subsahariana, donde le han dado isoniazida a todos los pacientes independiente de hacer tuberculina. Y aún así la mortalidad les ha disminuido 1 de cada 3. Eso no lo hacemos acá porque Colombia no es un país de recursos tan limitados y acá se puede hacer el diagnóstico de TB latente. ¿Cuándo se debe hacer el estudio? Cuando se hace el primodiagnóstico de VIH. El paciente que ingresa con diagnóstico nuevo toca hacerle la tuberculina. Si es negativa,
toca esperar a que el paciente tenga más de 200 CD4 y luego cada año se le va haciendo mientras no tenga diagnóstico de tuberculosis. Y cuando tenga positivo el estudio, pues hay que ver si tiene TB latente y tratarla. ¿Cómo es positivo? Cuando es de 5 milímetros o más en la medición que se hace de las 48 o 72 horas y que el paciente no tenga clínica de tuberculosis. Mucha discusión ha habido entre tuberculina e IGRAS. La medición de los interferones puede tener en algunos casos mejor sensibilidad y en otros casos mejor especificidad. Sin embargo, el grueso de los datos están con tuberculina. Entonces, dar la discusión de que uno sea mejor que el otro, en la parte programática seguramente no hay necesidad. Si tenemos tuberculina, hagamos la tuberculina. Y si tenemos IGRAS, pues hagamos el IGRAS. Lo importante es hacer de alguna forma el diagnóstico del paciente. Hacer los dos, eso sí no. No hay un dato claro de que haciendo los dos estudios, que a veces pueden ser discordantes, se pueda tomar una mejor decisión con el paciente. Lo más importante cuando uno busca la tuberculosis latente es descartar que el paciente tenga tuberculosis activa. Lo peor que podría pasar es que se le dé al paciente una monoterapia para una infección latente cuando en realidad la tenga activa. Eso será gravísimo. Entonces, si buscamos la tuberculosis latente, debemos enfocarnos en ver que no está con la tuberculosis en ese momento que requería los 4 medicamentos. Y este trabajo que fue publicado en New England aclara bastante cómo hacerlo. Cuando le preguntamos al paciente si tiene tos, pérdida de peso, diaforesis nocturna, y él dice que no tiene ninguno de ellos, la probabilidad de que tenga una tuberculosis activa es menor del 7%. Y si además le hacemos una placa de tórax y no tiene hallazgos de tuberculosis o sugestivos de tuberculosis, la probabilidad de que el paciente no tenga tuberculosis es cercana al 98%. Es decir, entre el abordaje clínico y la placa, uno puede descartar que el paciente tenga la tuberculosis activa, solamente con las preguntas de la consulta y con una placa de tórax. Entonces, le hacemos la tuberculina, sale positiva, le hacemos las preguntas al paciente, le hacemos la placa y si es negativo para diagnóstico de tuberculosis activa, le ponemos diagnóstico tuberculosis latente y le formulamos. Listo. ¿Cuál es el mejor esquema de tratamiento? La isoniazida 300 miligramos al día, con piridoxina 25 miligramos al día, por 6 o 9 meses. En los diferentes trabajos que se han hecho, no hay diferencias significativas entre 6 y 9 meses, pero nuestra parte programática lo tiene por 9, entonces lo formulamos por 9 meses. Los otros esquemas se desaconsejan. Hay un esquema de rifampicina con piracinamida que se da por 3 meses, se desaconseja porque hay un riesgo muy alto de hepatotoxicidad. El otro es monoterapia con rifampicina por más o menos 4 meses, que podría ser una segunda opción en el paciente que no puede recibir isoniazida. Hay una pregunta del millón acá, y es, llega el paciente con VIH, yo le hago el abordaje de la tuberculosis latente y se la trato. Entonces, después, ¿cuándo le vuelvo a buscar la tuberculosis latente? ¿O será que si yo lo trato ya quedó perfecto para toda la vida? Ese es un tema en el que ha habido mucha controversia, principalmente después de que se publicó un trabajo de Sudáfrica, en donde encontraron que cuando le quitaron al paciente el tratamiento con isoniazida, inmediatamente empezaba a aumentar nuevamente el riesgo de tuberculosis activa. Entonces ellos decían, no, pues nos va a tocar dejarles indefinidamente la isoniazida o volver a empezar los ciclos. Pero menos mal salió este trabajo brasilero que tiene una incidencia parecida a la de Colombia, una incidencia intermedia, en donde le hicieron el diagnóstico de tuberculosis latente al paciente y lo siguieron hasta por 7 años. Evidentemente la probabilidad de tuberculosis activa disminuyó, porque esta línea punteada es la tuberculosis activa del paciente que no se trató para TB latente, y la roja es la TB activa del paciente que sí se trató, y resulta que hasta los 7 años el riesgo se mantenía bajo. ¿Por qué pasa eso? Probablemente porque en los países de incidencia alta el paciente está expuesto a reinfecciones, o también porque la carga de TB latente que tengan es más alta porque están expuestos a más número de bacilos, así que el tratamiento con isoniazida hay más riesgo de que sea insuficiente. Lo que podríamos decir entonces es que al menos hasta 7 años no deberíamos tomar tuberculina, no deberíamos volver a pensar en eso porque el paciente se le hizo la intervención que se le podía hacer. Más de 7 años, lastimosamente no se sabe bien qué hacer, pero deberíamos pensar en el momento que no deberíamos volver a tomar tuberculina ni volver a abordar ese tema en ese paciente. El seguimiento se hace con las pruebas de función hepática y con la clínica.
lo que se recomienda es ver al paciente cada mes para ver cómo ha tolerado el tratamiento. Sin embargo, no tiene que ser por neumólogo ni por infectólogo, puede verse intermitentemente por los especialistas y perfectamente se puede seguir por medicina general en las consultas mensuales. Bueno, gracias. No sé si habrá alguna pregunta de este tema. ¿Algún comentario? Listo. Entonces, podríamos continuar con la otra charla. Bueno, ahora vamos a abordar el tema de tuberculosis resistente a fármacos. Cuando uno revisa las estadísticas de la OMS, se encuentra que la tuberculosis se ha disminuido en el mundo, especialmente, fuera de África subsahariana se ha logrado la disminución y allá no. Específicamente en las Américas, cuando uno revisa los resultados son bastante buenos. Hay países que ya lograron las metas que se habían planteado para el 2015, así que uno diría, bueno, vamos más o menos bien en tuberculosis. Sin embargo, hay algunos problemas específicos en algunos sitios y específicamente con tuberculosis multiresistente. Resulta que el 20% de los casos a nivel mundial con tuberculosis tienen algún tipo de resistencia, alguna monoresistencia por lo menos. El 5% de los casos en el mundo son multidrogoresistentes o extensamente resistentes. El 30% de los casos multidrogoresistentes son resistentes a quinolonas o inyectables. Eso es gravísimo, porque son pacientes que ya pierden los medicamentos más importantes para los esquemas de rescate. Y el 10% de los multidrogoresistentes ya son extensamente resistentes. Después de los extensamente resistentes, ya queda el paciente como se denomina intratable. Es decir, que se sabe que los medicamentos disponibles no van a ser suficientes para curar su enfermedad. Entonces, aquí uno se preguntaría si estamos volviendo al pasado, porque estamos abordando pacientes en los que hay una imposibilidad de construir un esquema que sea curativo. La mortalidad de la tuberculosis multidrogoresistente, 40%. Es demasiado alta, quiere decir que casi uno de 2 pacientes se va a morir a pesar de lo que se le haga. Y tuberculosis XDR, que es extensamente resistente, más de la mitad se va a morir a pesar de todo lo que se le haga. Es un problema ético y legal para todos los sistemas de salud y para todos los sistemas sociales, porque esos son pacientes que tienen que comer, tendrán que trabajar, mantener su familia, entonces se van a poder subir al Transmilenio o van a poder vender comida en la calle o van a trabajar en las oficinas con nosotros. Entonces es un tema muy complicado en la parte social y con un punto adicional, y es que es una enfermedad crónica. Es decir, que el tiempo de probable contagio puede ser muy largo y pueden contagiar al personal de salud. O sea, el personal de salud está claramente expuesto por este tema, convirtiéndose no solamente en pacientes, sino que posteriormente pueden transmitir la enfermedad a otras personas y a otros pacientes. Entonces, pues uno diría, sí, seguramente estamos volviendo al pasado con esto, así como cuando únicamente había streptomicina y había paz y no se podía construir esquemas que fueran muy buenos. Bueno, entonces, en 2014 hubo 10 casos de tuberculosis en el mundo, 480.000 fueron multidrogoresistentes y se murieron 190.000. Es un dato muy alto. La gran mayoría de esos pacientes están concentrados en África y en el sur de Asia y en algunos lugares puntuales en el oriente de Europa. O sea, no es aquí donde está el grueso del problema, pero sí tenemos problema.
¿Qué pasa con la resistencia en Colombia? Este estudio fue del 2004-2005, un poco antiguo, pero digamos que lo abordó de forma bastante cercana. Hicieron a pacientes nuevos más de 900 pruebas de sensibilidad y a los pacientes previamente tratados más de 200, encontrando que los nuevos tenían sensibilidad a todo más del 88% de las veces y los tratados tenían sensibilidad completa en la mitad de los casos, o sea que la mitad de los pacientes ya tenían algún grado de resistencia. Y hay un concepto clarísimo: el paciente que ya se ha expuesto a antituberculosos es el principal paciente de riesgo para ser resistente a esos medicamentos. O sea, ese antecedente no se puede pasar en una historia clínica porque es el más importante. ¿Y cuáles son los medicamentos con los que más tenemos problema? En primer lugar, la streptomicina, que es el medicamento que más antiguamente hemos utilizado de estos 5 que están ahí, probablemente es por eso. Y el segundo, la isoniazida, probablemente porque es el segundo más antiguo. En Bogotá, tuberculosis farmacoresistente en el 2016 tuvimos 35 casos. Multidrogos resistentes tuvimos 6, se murió 1 con infección con VIH-1. Resistentes únicamente a rifampicina 9, es un número importante. Monoresistentes a isoniazida 16, como lo estamos viendo, pues es el medicamento al cual más probablemente hay resistencia. Y la coinfección, como ustedes se dan cuenta, más o menos del 20 al 30%. Es un dato muy preocupante. O sea, muchos de nuestros pacientes con tuberculosis tienen VIH. Por eso no es aceptable que al paciente con tuberculosis no se le pida la ELISA. O sea, siempre toca hacerlo. O sea, es una cosa bidireccional. El paciente con tuberculosis toca buscarle el VIH y el paciente con VIH toca buscarle la tuberculosis. O sea, debe abordarse de esa forma. Y en 2017, hasta el momento en el que se cerró esta tabla, iban 18 pacientes, 2 MDR, de los cuales ya se había muerto 1, resistencia a rifampicina 6 y monoresistencia a isoniazida 9. ¿Cuáles son los principales mecanismos de resistencia? Mutaciones en el sitio de ADN de los medicamentos o mutaciones de las enzimas activadoras de los mismos. ¿Cómo se genera ese proceso de resistencia? Aquí tenemos en forma esquematizada un paciente con lo que podríamos decir que es una caverna. En esa caverna hay muchos bacilos, muchos sensibles, algunos monoresistentes a rifampicina, algunos resistentes a isoniazida, otros a piracinamida, y resulta que nosotros le damos medicamentos, pero entonces en ese momento resulta que el médico dijo, pues yo no le quiero poner el medicamento tetraconjugado, sino solamente le voy a poner rifampicina e isoniazida y ya, o le quito uno de los medicamentos. Entonces, cuando el paciente se expone a medicamentos, el medicamento elimina los bacilos sensibles. Entonces, los sensibles eran los amarillos y los anaranjados, pero los resistentes a esos medicamentos no se eliminan. ¿Y qué pasa más o menos en un tiempo de 30 días? Toda esa zona ecológica en la que vivían todos los bacilos es recolonizada por el resistente. Es decir, que cuando hay muchos bacilos se les da un tratamiento, se mueren los sensibles y se quedan los resistentes, y luego el paciente lo que tiene es una tuberculosis resistente. Por eso es que cuando al paciente se le pone, por ejemplo, isoniazida sola y tiene tuberculosis, se mejora más o menos durante un mes o durante 2 meses, mientras que se recoloniza nuevamente por los gérmenes resistentes. Y uno piensa falsamente que el paciente se está mejorando. Entonces, el paciente tiene mutaciones para un medicamento y luego va acumulando mutaciones para los demás medicamentos. Hay un tema muy grave que pasa con tuberculosis y que podría ser diferente a lo que pasa con otros gérmenes. Históricamente nosotros hemos pensado que los gérmenes más sensibles son más virulentos y que los más resistentes son un poquito menos agresivos y se transmiten un poquito menos fácil. Pero con tuberculosis ya hay muchos datos de que no pasa eso, así como pasa con la cepa Beijing, que es una cepa virulenta y una cepa agresiva y además muy resistente. Entonces resulta que el mismo microorganismo tanto es muy resistente como es muy agresivo y con una alta tasa de transmisión a otras personas. Entonces, eso sí es gravísimo, porque entonces vemos que el microorganismo digamos, tiene una probabilidad de producir una enfermedad más grave y además de transmitirse a otras personas. ¿Por qué pasa eso de que un paciente tenga una tuberculosis multiresistente? Además de la selección que les digo por los medicamentos, es un tema puramente estadístico. Entonces, se sabe que en una población de gérmenes, en este caso de micobacterias,
uno de cada cierto grupo de gérmenes va a tener una mutación aleatoria que lo va a hacer resistente a la misma. Entonces, por ejemplo, a rifampicin, a isoniazida. Entonces, uno de cada 10 a la 5 a 10 a la 6 bacilos, aleatoria, o sea, digamos que sin necesidad de antecedentes, va a ser resistente al medicamento. Uno de cada 10 a la 5 a la 6, es decir, uno de cada millón más o menos. En el caso de Ethambutol, lo mismo, uno de cada millón. La piracinamida, uno de cada 100. A esta es más complicado. Entonces, ¿qué pasa con ese que es el paciente que preciso tiene si se le da solo isoniazida, porque de pronto uno dice no debe tener TB latente y no le busca bien la TB activa y le da solo isoniazida, pues le mata 999 y le deja vivo uno y ese lo recoloniza y se vuelve un paciente con una enfermedad monoresistente a la isoniazida. Por eso es que los medicamentos para micobacterias nunca se dan en monoterapia. Tienen que darse en politerapia. Son varios medicamentos, lastimosamente a veces muy tóxicos, pero es la única forma de eliminar todos los bacilos. Y también eso es soportado por unos datos que describió Mitchinson hace ya mucho tiempo, donde el paciente infectado por tuberculosis tiene algunos bacilos que son metabólicamente activos, otros que están en una fase de inhibición ácida intracelular, otros que se multiplican solo de forma intermitente y otros que no se están replicando en el momento. Entonces, los medicamentos que utilizamos, cada cual actúa en un subgrupo diferente de bacilos. Y hay otra preocupación también importante y es acerca de la concentración del medicamento en el sitio de acción. Entonces, cuando el paciente no se toma bien el medicamento, disminuye la concentración en el sitio de acción. Cuando la calidad del medicamento no es buena, también disminuye. Por eso es que los medicamentos de tuberculosis, la OPS trata de hacer grandes compras a casas muy buenas y luego, digamos que la reparte entre los países después de algunos acuerdos ahí comerciales y políticos para asegurarse de que los pacientes reciban buenos medicamentos, porque si el medicamento es de mala calidad, la concentración en el sitio de acción también va a ser muy baja. Y pasa lo que les voy a mostrar acá, que es la teoría de las bombas de expulsión. Las micobacterias, si reciben una dosis inapropiada del medicamento, no alcanzan a morir por el fármaco, sino que aumentan la expresión de unas bombas de expulsión que les permiten eliminar un porcentaje importante del fármaco y luego se replican y transmiten ese mecanismo genético a sus descendientes, de tal forma que la micobacteria se vuelve resistente a los medicamentos durante el tratamiento por ese problema de biodisponibilidad. Entonces, por eso es tan importante trabajar en la adherencia y en la calidad de los fármacos. Si uno trata de mirar cuáles son los factores de riesgo más importantes, como ya les dije, el primer factor de riesgo es que el paciente haya recibido algún medicamento antituberculoso. O sea, ese es el claro. Los menores de 65 años tienen más riesgo. Los pacientes que ingresan o que viven en lugares de alta incidencia, por ejemplo, un paciente que venga con tuberculosis de Buenaventura, uno dice, este paciente puede tener tuberculosis multidrogoresistente. Los abusadores de alcohol, habitantes de calle o usuarios de drogas intravenosas. ¿Cómo abordarlos organizadamente? Porque son muchos factores de riesgo, entonces tenemos que saber cuáles son los más importantes. El primero es el fracaso a un tratamiento antituberculoso. O sea, el paciente que viene en tratamiento con el tetraconjugado y lo clasificamos como fracaso, tiene una probabilidad mayor del 50% de tener tuberculosis multidrogoresistente. Es muy alta. El paciente que terminó el tratamiento y presenta una recaída temprana, tiene un 25% de riesgo, es decir, también es muy alta. Y el paciente que presenta abandono, o lo que ahora se conoce como pérdida en el seguimiento, y reingresa con baciloscopia positiva, tiene 20% de riesgo. Esos son los 3 grupos súper importantes de riesgo para multidrogoresistencia. ¿Qué tenemos que hacer? Cultivar e identificar oportunamente las bacterias para darnos cuenta en forma rápidamente si el paciente sí tiene una cepa multidrogoresistente. Mejorar los accesos al servicio de salud para tratar de que no haya trabas en cuanto a abordaje clínico, toma de baciloscopias, procesamiento, toma de cultivos, pruebas moleculares e individualizar los tratamientos. O sea, tenemos que individualizar porque hay pacientes que tienen resistencia a algunos de los fármacos y que nos obliga a modificar. La resistencia primaria es cuando el paciente
se contagia con una cepa ya resistente. Es decir, cuando una persona llega con la tuberculosis porque un familiar o porque algún conviviente se la contagió siendo ya resistente. Es decir, ese paciente no ha recibido antituberculosos en ningún momento. La resistencia secundaria es cuando se desarrolla durante la terapia. Entonces, por ejemplo, al paciente que viene con una biodisponibilidad inadecuada a los medicamentos y se vuelve resistente durante el manejo, que es parecido a lo que pasa con la amplificación de resistencia, porque se vuelve resistente a un medicamento y luego la bacteria adquiere los genes para resistencia a otro medicamento, que es lo que pasa frecuentemente en nuestro país, porque aquí tenemos un grupo grande de pacientes resistentes a isoniazida, y si posteriormente se generan todos los riesgos para que haya resistencia a rifampicina, el paciente amplifica la resistencia a rifampicina, y ya en ese caso pues se llevaría los dos medicamentos más importantes. El caso nuevo cuando el paciente recibió, bueno, entonces, ¿qué es recibió y qué es no recibió? No recibió es cuando el paciente recibió algún antituberculoso hasta menos de un mes o que nunca recibió ningún antituberculoso. ¿Por qué? Porque se considera que 30 días es más o menos el tiempo en el cual se alcanzaría a eliminar la bacteria sensible para que lo recolonice la resistente. Entonces, si nunca recibió o recibió menos de un mes, se considera que es nuevo. Previamente tratado cuando ya recibió más de un mes de un tratamiento antituberculoso. En algunos países del oriente de Europa y en algunas partes de Asia, hasta el 20% o a veces hasta el 50% de los pacientes se contagia con cepas ya resistentes. O sea, la cepa que circula es resistente. Gravísimo, eso toca tratar de que no vaya a pasar acá. Y hay un grupo de pacientes que se considera problemáticamente incurable, es decir, cuando ya no hay cómo armarle un esquema que sea efectivo. Bueno, listo. En cuanto a resistencia a los medicamentos, ¿cómo debemos clasificarlos? Tuberculosis resistente a rifampicina cuando únicamente es resistente a rifampicina, lo cual es una categoría muy importante porque es el medicamento más importante para nosotros, es el que más asocia a un éxito en el tratamiento. Polirresistencia es cuando hay la resistencia a más de un fármaco, pero que no vayan a ser rifampicina e isoniazida al tiempo, puede ser cualquier otra combinación. Multidrogoresistencia, cuando hay resistencia a rifampicina y a isoniazida al tiempo. Extensamente resistente es cuando es MDR, es decir, isoniazida de rifampicina, y además se lleva una quinolona más un inyectable, que son los medicamentos más importantes de los esquemas de segunda línea. Y si hay un caso de un paciente que se lleve, o sea, que sea MDR y además se lleve el inyectable o la quinolona, se denomina pre-XDR, que es un paciente para estar también muy pendiente porque pues va para XDR. ¿Cómo hacer el diagnóstico de esas tuberculosis multidrogorresistentes o extensamente resistentes? Tenemos métodos fenotípicos y tenemos métodos moleculares. Esta micobacteria pues, tiene unas particularidades por concentración de lípidos, de ácido micólico, de polisacáridos, el grosor del peptidoglicano, el liporabinomanano, es decir, tiene unas condiciones de impermeabilidad que además de las bombas de expulsión y de la modificación del sitio diana hace que fácilmente nos ponga problemas de resistencia. Cuando es por resistencia natural, lo más frecuente es que haya impermeabilidad de la membrana y transportadores de moléculas como los que referí previamente. Siempre de referencia es el test fenotípico, siempre. Entonces, es el test de las proporciones. Cuando se pone en crecimiento la cepa sin antimicrobianos versus la cepa con antimicrobianos y la cepa con antimicrobianos crece más del 1% de las colonias en presencia del antibiótico. Eso es lo que, según el método fenotípico, se considera resistente. Por el método de las proporciones, que es pues, siempre dispendioso, no lo tienen en todos los laboratorios, pero tenemos el MIGIN 960, que es un método automatizado, es el medio líquido. Este mismo medio es el que les digo que tenía una sensibilidad más alta, incluso que los medios sólidos, cuando hablamos de tuberculosis sensible. La ventaja es que crece el micobacterio mucho más rápidamente, puede crecer en 2 semanas o en menos, versus que el medio sólido se demora 3, 4 semanas o hasta 8 semanas. Es bastante bueno, reproducible, la sensibilidad que nos da este método para isoniazida de rifampicina. También es confiable para quinolonas inyectables, pero no es muy reproducible
para etambutol, piracinamida y para los otros medicamentos. Entonces, es muy difícil manejar el paciente solamente a punta del reporte fenotípico. Es indispensable hacer una buena historia clínica con historia de medicamentos. Y eso se enlaza con lo que les decía previamente. Como el principal riesgo es haber recibido antituberculosos, es muy importante el interrogatorio del paciente. Si llega ese paciente con sospecha de tuberculosis por la clínica, uno debe interrogar si alguna vez fue tratado para tuberculosis o si se sospechó y le quitaron el tratamiento. Independiente de lo que él diga, tratar de conseguir las fichas epidemiológicas, las tarjetas de tratamiento para ver qué tanto fue que recibió. Porque es posible que haya divergencia entre el reporte fenotípico y la historia de los medicamentos que el paciente ha recibido. Y es posible que tengamos que tomar la decisión de no utilizar etionamida, PAS o algún otro de los medicamentos, aun cuando el test fenotípico diga que son sensibles. O sea, eso es una cosa que toca individualizar, pero sí debo resaltar que hay que hacer una excelente historia clínica tratando de obtener todos esos datos importantes. Dentro de los test genotípicos, yo diría que el más importante es el Ginesper, que además es el más rápido y además es el más disponible. Como les hablaba previamente del Ginesper, este estudio se puede hacer de secreciones respiratorias, se puede hacer de secreciones de ganglios, se puede hacer de líquido cefalorraquídeo y nos da el diagnóstico de tuberculosis y la resistencia a rifampicina. Entonces, para el paciente de primera vez es el mejor que se puede hacer, además que el reporte se puede obtener más o menos en 2 horas. De hecho, si un hospital no lo tiene, tampoco necesita salir a comprarlo o a comprar el equipo. Es suficiente con que tenga un buen mecanismo de referencia para que se lo procesen rápido. En Bogotá hay varios Ginesper. Por ejemplo, si en un hospital del norte no tienen cómo hacer el Ginesper, pueden hacer la contratación, por ejemplo, con el Hospital Santa Clara, o con el Hospital Militar, o con el Hospital San Ignacio, o con la Universidad Nacional. Y perfectamente la muestra se va en la mañana y vuelve en la tarde. Entonces, no hay necesidad de tener la prueba en todos nuestros laboratorios, sino de que el mecanismo de referencia y contrarreferencia sea bueno. En segundo lugar, debemos mencionar el Genotype, que el Genotype es una PCR un poquito más complicada, que se requiere un laboratorio de biología molecular para poderla desarrollar, pero que nos da resistencia tanto a rifampicina como a isoniazida. ¿Cuál es el paciente para Genotype? Es el paciente que tenemos alguna sospecha de resistencia. Esa persona que alguna vez ya tomó antituberculosos, que de pronto recibió un tratamiento y ahora parece que está en recaída, o ese paciente que le estamos dando el tratamiento y que cuando llega al segundo mes sigue con la baciloscopia positiva, porque hacer en ese momento la PCR nos puede decir si es porque tiene todavía el germen porque es resistente. Entonces, siempre que haya esa sospecha, podemos hacer que es como lo normal para que se demore el Genotype. 1 semana estaría bien. Este estudio más o menos se hace en 2 días, pero que nuestro proceso de referencia y contrarreferencia nos traiga el reporte en 1 semana estaría perfecto. En Bogotá también hay varios lugares donde tienen Genotype. De hecho, uno puede que haga el análisis de que necesita un Genotype, pero si no lo puede procesar, al menos hacer el Ginesper, que es más fácil. Pero sí tenemos que tratar de acercarnos objetivamente a la resistencia de cada caso. Hay otro Genotype, una versión diferente, que además de isoniazida y rifampicina, tiene aminoglucósidos, fluoroquinolonas y etambutol. Próximamente se espera que esté también disponible. De hecho, hay un estudio muy parecido que se llama ANIPLES, que lo están realizando en Colcán, donde tiene antituberculosis de primera y de segunda línea, con algunas ventajas y desventajas, pero digamos que cada entidad dentro de su algoritmo, lo importante es que tenga el proceso, tanto del cultivo como de la biología molecular. Este Genotype 2 Plus tiene una especificidad muy alta y una sensibilidad pues, que también consideramos buena. Muchos de estos pacientes se pueden diagnosticar por biología molecular. De hecho, de cada 100 pacientes que resultan positivos en el cultivo con baciloscopias negativas, las PCR nos dan diagnóstico hasta del 60%. Es decir, nos ayudan bastante a hacer un diagnóstico oportunamente. ¿Por qué la especificidad no es del 100%? Resulta que la biología molecular identifica las mutaciones y le aparece a uno, sí, este microorganismo tiene una tal mutación y por eso es resistente a rifampicina. Pero resulta que no todas las mutaciones llevan a resistencia fenotípica. Por eso es que hay alguna divergencia y el cultivo después puede salir sensible. Entonces, lo más apropiado es que si la PCR sale con resistencia, manejarlo como resistente
y después, según el cultivo, se toma la decisión probablemente de ajustarlo a un manejo parasensible. No a todos los pacientes hay que hacerle pruebas de sensibilidad a los antituberculosos de primera línea. Hay un grupo al que es obligatorio. Entonces, todo paciente que algún día recibió tratamiento con antituberculoso toca hacerle prueba de sensibilidad, porque ya hablamos que ese es el principal factor de riesgo para multidrogoresistencia. Todo paciente que en historia clínica sea contacto de un paciente multidrogorresistente o XDR, también toca hacerle la prueba. ¿Qué es un contacto significativo? Recordemos que la mejor definición de ese término es haber estado en contacto 6 o más horas con el enfermo, ya sea una persona que trabaja con uno, un conviviente en el hogar, con que tenga más de 6 horas se clasifica como positivo para el contacto. Bueno, las muestras pausivacilares, pulmonares o extrapulmonares. Entonces, las pruebas extrapulmonares deberíamos hacerles la prueba de sensibilidad y las muestras pulmonares que tengan la baciloscopia de una sola cruz o que tengan la baciloscopia negativa. Toda la población vulnerable. Entonces, personas privadas de la libertad, escolares, salud, Fuerzas Armadas. O sea, el solo hecho de ser de las Fuerzas Armadas, deberíamos pedir la prueba de sensibilidad a todos nuestros pacientes. Los habitantes de calle, desplazados, los indígenas, los afrocolombianos, los residentes en zona de frontera. ¿Quiénes requieren las pruebas a la segunda línea? Entonces, a primera línea son isoniazida, rifampicina, pyrazinamida y etambutol. Y a segunda línea, entonces, son las quinolonas, los inyectables y los demás medicamentos que estén disponibles. Entonces, todos los pacientes que tengan exposición a fármacos de segunda línea. Los que son contactos de paciente MDR o XDR. Los que tengan fracaso de tratamiento de segunda línea. Los que hayan recibido tratamiento de segunda línea alguna vez. Los que no tengan conversión bacteriológica al terminar la fase intensiva de MDR. El tratamiento de multidrogoresistencia está, digamos, en 2 años y la fase intensiva es más o menos de 8 meses. Si en ese momento el paciente no ha convertido a negativo la baciloscopia del cultivo, hay que hacerle la prueba de sensibilidad a lo de segunda línea porque probablemente es porque está resistente. O sea, lo mismo que para los de primera línea, pero para los de segunda. El paciente que ya iba bien, iba negativo en sus estudios microbiológicos y volvió a ser positivo, también toca hacérselos. O las muestras pulmonares o extrapulmonares del caso MDR. Bueno, el tratamiento se hace también de forma supervisada. ¿Qué quiere decir eso de que sea supervisada? Con la estrategia DOTS. Debe haber un compromiso político. O sea, ese es un tema de interés en salud pública. Debe haber una buena respuesta del laboratorio de microbiología. O sea, tenemos que articularnos para que nuestras entidades tengamos acceso a la parte microbiológica y molecular de la forma apropiada y oportuna. Que la entrega de los medicamentos sea oportuna y de alta calidad. La entrega de los medicamentos a nivel central depende de los convenios con la OPS, entonces eso asegura que los medicamentos son buenos, pero muchas veces cada sistema de salud tiene que conseguir los medicamentos porque no hay en el nivel central, entonces hay que tratar de la forma que sean de buena calidad. Hay que manejar muy bien la parte estadística del tema para saber si se están cumpliendo las metas, si una ciudad va bien en su proceso o va mal y poder hacer mejoras y hacer que el medicamento sea estrictamente supervisado. Eso sí que es básico porque son medicamentos con muchos efectos secundarios, con pacientes muchas veces poco favorecidos en la parte social, entonces es posible que ni siquiera entiendan muy bien la enfermedad que están padeciendo. ¿Cómo se arma el tratamiento? Entonces, uno debe tener un número de fármacos que mínimo sean 4, pero idealmente 5, a los cuales haya sensibilidad comprobada o alta probabilidad de que no haya resistencia. Es decir, que entre los datos de laboratorio y entre los datos de historia clínica podamos decir, este paciente probablemente es sensible a ese fármaco que yo le quiero dar. Siempre tienen que tener una quinolona y un inyectable. Así como de primera línea son rifampicina y isoniazida, de segunda línea tienen que ser levo o moxifloxacina y uno de los inyectables, que inicialmente siempre sería canamicina o amicacina en algunos casos. Aquí hay un cambio importante o digamos se resalta algo muy bueno que en algún momento no se tenía y es que hay que tratar de mantener los fármacos de primera línea a los cuales haya sensibilidad.
porque resulta que los mejores medicamentos son los 4 de primera línea y después vienen los de segunda. Entonces, todo lo que sirve de primera línea toca tratar de mantenerlo en los esquemas. La duración usual es de 20 a 24 meses. De la Amanid y bedaquilina, ya hay algunas solicitudes en el país para tratar pacientes con esos medicamentos, y cuando no se ha logrado armar un esquema completo con los demás fármacos, se puede pensar en ellos. Y siempre se requiere el soporte social, el soporte financiero para asegurar el manejo. Nunca se adiciona un solo fármaco. O sea, si un paciente no va bien, entonces de pronto decir, no, pues pongámosle linezolid ya que está con fiebre y más tos. Una gravísima idea. Porque si el paciente va fallando con un tratamiento que asegura bloquear el número de las mutaciones espontáneas que les dije, sumar un solo medicamento es como poner una monoterapia sola. Entonces eso será gravísimo y eso implicaría perder el medicamento nuevo que se le está poniendo. Seguramente ese paciente va a fallar y seguramente cuando falle además se pierde ese medicamento que se le sumó. Entonces nunca se le pone un medicamento solo. Y además iniciar los antirretrovirales oportunamente, que fue pues lo que hablamos en la charla pasada. ¿Cuáles son los grupos de los medicamentos? Aquí tenemos los medicamentos de segunda línea. Entonces, los de primera línea, pues ya sabemos que son isoniazida, rifampicina, piracenamida y etambutol. Y los de segunda línea, del grupo A son las quinolonas, del grupo B los inyectables, del grupo C, que es de segunda línea, etionamida, cicloserina, linezolid y clofazimida principalmente, y el grupo D son otros, en los que incluimos algunos de primera línea que se pueden rescatar, bedaquilina o de la Amanid, y el que antiguamente se llamaba el grupo de tercera línea o medicamentos de menor efectividad, que son algunos medicamentos que uno dice, o digamos que no está muy claro el beneficio, tanto que para ponerlos en un esquema no cuentan como un medicamento, sino cuentan como medio. Entonces, si uno le puede poner del grupo A, B, C o D2, uno cuenta cada medicamento como uno solo. Entonces uno dice, ya llevo 1, llevo 2, llevo 3, llevo 4. Pero si le va a poner uno del D3 o del D1, es como si le estuviera poniendo medio, así que tiene que ponerle en realidad más medicamentos, porque tiene que llegar, como les digo, a mínimo 4 o 5 tratamientos o fármacos efectivos. Un dato súper importante, nunca en VIH podemos poner tivoacetazona, porque la tivoacetazona es un medicamento que se asocia a toxidermia importante, y en el paciente con VIH se han descrito unas reacciones muy severas e incluso hasta con compromiso de la vida, con muerte de algunos pacientes. Entonces, nunca se puede armar con tivoacetazona. ¿Cómo manejamos la polirresistencia en Colombia? Entonces, si hay monorresistencia a la isoniazida, se le da el tetraconjugado completo 9 meses, y eso tiene una razón programática simplemente. O sea, es mucho más fácil decirle al paciente que se tome los 4 medicamentos por 9 meses, aunque se sabe que la isoniazida no le va a hacer nada, versus desbaratar el tratamiento para darle de a 1. Aunque si el médico tratante con su paciente dice, no, pero yo para qué le voy a poner la isoniazida si no le va a servir, pues mejor le pongo individualizado y le pongo el número de tabletas y se lo armo, se puede también. Pero la recomendación programática es que se dé el tetraconjugado completo. Si hay resistencia a la isoniazida y a la piracinamida, se da el tetraconjugado completo más una fluoroquinolona por 9 meses. Y si la que se pierde es etambutol en lugar de piracinamida, se da también la fluoroquinolona por 9 meses. Esto está en la circular 055, pues que ustedes conocen del Ministerio de Salud del año pasado. Entonces, ya sabemos, armando el algoritmo, cómo se cuadra el tratamiento. Pero resulta que uno se enfrenta al paciente sintomático sin tener seguridad de la posible resistencia o sensibilidad, y si no le pone el tratamiento, pues se va a deteriorar y se va a morir. Entonces, es necesario iniciar al paciente un esquema estandarizado cuando no hay datos microbiológicos o de historia clínica que le permitan a uno hacer un manejo más específico. Ese esquema estandarizado tiene la columna vertebral de kanamicina y levofloxacina, que eran los de segunda línea del grupo A y B, que son obligatorios siempre. Y para completar el tratamiento tenía la cicloserina y la etionamida, y tenía la piracinamida, que se ha visto en algunos trabajos que a pesar de que aparezca como resistente, la piracinamida le sirve al paciente. Entonces, por eso aun cuando sea resistente, pues se les pone.
puede cambiarse la levofloxacina por moxifloxacina, se ha visto ventajas de la moxifloxacina y eso se daría mínimo por 6 meses. Y la segunda fase del tratamiento sería la misma, pero quitando el inyectable. Entonces, ese es el esquema estandarizado que tenemos en Colombia. Y les repito, nunca tivoacetazona en el paciente con VIH. Hay un esquema cortado que aparece en nuestras guías del año pasado, basado en estudios de 3 países, de Bangladesh, de Kenia principalmente, en donde utilizaron unos esquemas buscando acortar el tratamiento. Estos esquemas con menor tiempo tienen mejor adherencia porque el paciente sabe que no va a durar tanto tiempo en tratamiento y tienen una efectividad que incluso podría ser más alta que los esquemas largos. Entonces, ¿cómo son esos esquemas acortados? Tienen muchos medicamentos en primera línea. Entonces, lo primero que uno dice, ¿cómo tendrá de toxicidad y de efectos adversos este pobre paciente? Entonces, tiene kanamicina, moxifloxacina, etionamida, piracinamida, de lo que ya habíamos hablado, pero además se le suma clofazimina, etambutol e isoniazida a altas dosis. Son muchos medicamentos. ¿Qué pasa con la isoniazida? Resulta que de acuerdo a la mutación que tenga, hay un grupo de pacientes que al ponerle isoniazida a una dosis más alta puede servirle. Y la prueba fenotípica aclara eso, o la prueba molecular cuando le dice a uno la mutación. Entonces, dentro del esquema se podría iniciar así y después, según el reporte, se ajustaría. Entonces, son 7 medicamentos en primera fase, que sería de 6 meses. Y para la segunda fase, se le quitan 3 de ellos y quedaría solamente con 4. Es un esquema que se espera que tenga muy buen resultado. De hecho, ya se ha tratado de formular para algunos pacientes, pero el país tiene déficit de clofazimina. La clofazimina la tiene el programa de lepra, pero para tuberculosis no está ampliamente disponible, así que no hemos podido poner los esquemas, pero se espera que llegue pronto la clofazimina. El problema es que este esquema, al menos por ahora, al menos en Colombia, no está recomendado para VIH. O sea, ustedes pueden utilizarlo en los demás pacientes, pero en VIH no está recomendado. Esta tablita es tomada del lineamiento para manejo de TB farmacoresistente, así como hay mucha más bibliografía, pero es simplemente para recordar las dosis de los medicamentos. Específicamente para recordar que cuando el paciente empieza a mejorar clínicamente y aumentar de peso, toca reajustarle las dosis, porque si no se queda con manejos subterapéuticos, generando el riesgo de resistencia. Entonces, siempre toca pesarlo en las consultas y reajustar las dosis del medicamento. El seguimiento, quise ponerlo extensamente porque a veces se olvidan algunas de las cosas importantes. Hay que hacer citas mensuales que pueden ser por médico general también buscando los efectos secundarios de los medicamentos. Ya más adelante puede hacerse trimestralmente y en forma intermitente las citas por especialistas. Tiene que tener las citas por enfermera trimestralmente. La baciloscopia mensual, todo el tratamiento es la mejor recomendación. El cultivo para micobacterias del esputo mensual la primera fase y bimensual el resto del tratamiento. Siempre peso al paciente. Bueno, la creatinina también hace los controles por la toxicidad de los inyectables. La etionamida y el PAS se asocian a hipotiroidismo, entonces toca hacer la TSH. Y el perfil hepático también hay que hacerlo mensualmente y trimestralmente en la segunda fase. Bueno, el ELISA-VIH, si el paciente no tiene el diagnóstico inicial de VIH, pues toca hacérselo al principio y luego, según factores de riesgo, habría que repetírselo. El abordaje inicial del paciente con tuberculosis farmacoresistente no cambia en nada en el paciente con VIH. El esquema de fármacos es el mismo, la duración es la misma, sin embargo, toca estar muy pendiente por la interacción farmacológica y por el riesgo de toxicidad con tantos medicamentos. Las valoraciones por oftalmología al inicio trimestralmente, recordemos que van a recibir etambutol muchos de los pacientes. Las valoraciones por otorrino y las audiometrías por la ototoxicidad de los inyectables, 6 o más meses de inyectable, irreversible, la ototoxicidad cuando se presenta. Entonces, hay que hacer bien esos controles, hay que explicarle muy bien al paciente. Las valoraciones por psicología y psiquiatría, bueno, valoración por nutrición también. Es indispensable que se haga un abordaje de la parte social del paciente.
lo que uno encuentra cuando mira cuáles son los pacientes que más se mueren son los más desfavorecidos socialmente, son los habitantes de calle, son los pacientes farmacodependientes, los pacientes con alguna patología psiquiátrica que dejan de tomarse los medicamentos y esa falla en adherencia aumenta mucho la mortalidad. Entonces hay que trabajar muy duro en esa parte de valoración integral. Y por otro lado, hay que resaltar la importancia del manejo conjunto entre los programas de tuberculosis y VIH. Ha sido identificado claramente por la OMS que hay una ruptura o una fractura entre el manejo de tuberculosis y VIH en los diferentes países. Y uno lo ve claramente a diario. Cuando el tratamiento de la tuberculosis se le dispensa al paciente por un lado, se le pide el medicamento a la secretaría, la otra parte se le da pues por cada sistema de salud, y se lo van contando, tienen su tarjeta. Y por otro lado el paciente va a sus controles de VIH en el grupo que tenga asignado para manejo integral. Y se ve claramente que a veces el grupo de manejo de VIH ni siquiera le pregunta cuántas dosis lleva de tuberculosis. Hay pacientes que, digamos algunos casos que hemos tenido la oportunidad de conocer que han pasado en el país, en el cual al paciente le dan a veces hasta el 30% más de tiempo del tratamiento antituberculoso. O muchos pacientes a los que no les ponen el antirretroviral. Entonces, esa ruptura está claramente identificada por la OMS y eso no puede pasar porque es un solo paciente, una sola toxicidad, una sola probabilidad de éxito terapéutico. Entonces, lo más apropiado es que el grupo de manejo integral de VIH que tenga el paciente asignado, tenga asignado el manejo de la tuberculosis también. O sea, así como sale con la fórmula de antirretrovirales, tiene que salir con la fórmula de antituberculosos del mismo médico tratante, de la misma entidad, porque de lo contrario se genera esa ruptura que no le hace bien al paciente. Es un tema que está claramente recomendado por la OMS. Listo. Bueno, ¿algún comentario, alguna pregunta? Doctor Jairito, mira, cuando tú hablas de ototoxicidad y la calificaste como irreversible, en estos casos de tuberculosis extremadamente resistente, cuando se diagnostica esta ototoxicidad, ¿qué hacemos? ¿Colocar eso en una balanza riesgo-beneficio? ¿Qué debemos hacer? Pues lastimosamente lo que toca es individualizar los casos porque los inyectables hacen parte de la columna vertebral del tratamiento. Entonces, los medicamentos más importantes son los inyectables y las quinolonas, y si le quitamos el inyectable antes de tiempo, el paciente tiene una alta probabilidad de tener un fracaso. Ya dando el tratamiento de forma apropiada, sabemos que el éxito terapéutico solamente va a ser cercano al 40 al 60%. Si le quitamos el inyectable, se va a disminuir a menos del 30%. De tal forma que lo que toca es individualizar cada caso. Muchas de las veces habrá que tomar la decisión de decirle al paciente, pues usted se va a quedar sordo, usted no va a mejorar en ese sentido, va a tener que vivir con audífonos, con controles por otorrino pues, todo el tiempo para tratar de salvar la vida. Y habrá pacientes que lo acepten, así como habrá otros que no van a aceptar esa situación y que va a tocar quitarles el inyectable y tratar de reemplazarlo por otros medicamentos. Entonces, es necesario individualizar los casos. Ahora, si esa situación se presenta cerca al inicio del tratamiento, por ejemplo, a los 2 meses o a los 3 meses, cuando el paciente tiene las baciloscopias positivas muy recientemente y los cultivos positivos, es más difícil, porque quitar el medicamento cuando el paciente aún es bacilífero y aún no hay viabilidad es muy diferente. Digamos, es más complicado, pero si esa situación se presenta cerca de los 5 meses o a veces cerca de los 4 meses, uno puede tomar la baciloscopia de control, puede hacer un cultivo de medio líquido y es posible que el paciente ya deje de ser bacilífero. Entonces, si ese paciente que lleva más de unos 4 meses o cerca de 4 meses ya no es bacilífero, ya tiene la baciloscopia negativa, clínicamente va mejor y el último cultivo que tenga va negativo, se podría tomar la decisión de quitar el tratamiento antes, asegurando la adherencia a los demás medicamentos. Pero todo eso siempre toca hacerlo con, digamos, consentimiento del paciente, porque es un tratamiento muy largo y si el paciente no está convencido de lo que se va a tomar y no conoce claramente los riesgos, pues va a fracasar. Una última pregunta, mira, en otros países, prácticamente en Estados Unidos, pacientes tratados con tuberculosis extremadamente resistente o MDR deberían
Bueno, eso es un vacío, digamos, de nuestro sistema de salud. Antiguamente, cuando había un porcentaje alto de pacientes que eran intratables, teníamos los sanatorios en los cuales el paciente era hospitalizado un tiempo largo, con intervenciones tanto efectivas como con otras que de pronto no eran tan efectivas, pero se lograba disminuir la transmisión a otras personas. En este momento, cuando el porcentaje de esos pacientes intratables disminuyó mucho, desde la disponibilidad de la rifampicina y el tratamiento conjugado, ya no se cuenta con esos lugares. Definitivamente uno sí piensa que hay pacientes que son para hospitalizar. De hecho, todo paciente que por su toxicidad o por su no mejoría clínica no va bien en el tratamiento debe hospitalizarse y debe mantenerse en forma intrainstitucional hasta cuando tolere bien el tratamiento y se le pueda ajustar un esquema que sea claramente efectivo, que lo vaya a llevar al menos teóricamente a la curación. Sí hay casos en los cuales principalmente habitantes de calle o otros pacientes que por alguna condición psiquiátrica no entienden la importancia de tomar el medicamento completo y de tener las medidas de prevención con sus familiares, por ejemplo, con hijos menores de edad, y esas personas están en la calle generando un riesgo claro de contagio. No hay algún mecanismo por medio del cual esos pacientes se puedan institucionalizar en algún lugar, no hay lugares en donde específicamente se dediquen a eso. Por eso lo que ha tocado hacer es hospitalizarlos por largo tiempo en las entidades de hospitalización corta que tenemos, que básicamente son nuestros hospitales de alta complejidad, y por eso hay personas que hemos tratado con hasta 2 años en forma intrahospitalaria. Entonces, definitivamente eso sí es un vacío, porque esas personas, tanto por la parte mental como por la parte biológica, muchos deberían estar aislados de los otros. Lo mejor que podemos hacer es hospitalizarlos en el lugar donde estamos trabajando y tratarlos ahí cumpliendo las normas de aislamiento, porque es que no hay otra opción en este momento y no se vislumbra que vaya a haber un cambio de normatividad en cuanto a eso. Incluso ni siquiera puede ser obligatorio. Esos pacientes pueden pedir salida voluntaria y lastimosamente no hay un mecanismo claro por medio del cual se les diga no se pueden ir, tienen que quedarse hospitalizados. Hay algunas intervenciones que se pueden hacer a través de trabajo social o de las oficinas de servicio jurídico de los hospitales, en las cuales se puede informar a la personería tratando de defender los derechos, por ejemplo, de los menores de edad que están con esos pacientes, para ver si se logra como coaccionar un poco al paciente para que no someta a otras personas a ese riesgo. Y eso también hay que hacerlo, también hay que trabajar por esa vía. Pero pues lastimosamente, como no tenemos claramente dónde, pues toca hospitalizarlos y asegurarnos de que los trabajadores cumplan las medidas de aislamiento, porque ese es el otro problema. Las personas, los trabajadores a veces no están conscientes del riesgo que ocurre manejando estos pacientes, y entonces uno pasa por las habitaciones de pacientes con MDR y la puerta abierta, incumpliendo las medidas de aislamiento, y en este momento hay un número muy importante de médicos en Bogotá con tratamiento para tuberculosis, y incluso hay personal de salud con tratamiento para MDR. Listo. Bueno, muchas gracias.